son tres ejes fundamentales para la política del Estado. ¿Por qué reconciliarnos? Porque hemos visto que la política que se ha manejado en el gobierno del Estado ha sido de dividir. Se ha peleado con el PAN, se ha peleado con el PRD, se ha peleado con su mismo partido, con la nueva y la vieja guardia, se ha peleado hasta con los maestros disidentes, se ha dividido el Estado. Necesitamos reconciliarnos para poder ir de la mano todos. Necesitamos tanto la reconciliación que hasta para pensar en las grandes obras. Ahorita, disperso, pues cada uno de los tres órdenes de gobierno hace las obras que puede y no podemos conjugar los recursos para hacer las grandes obras del Estado. Necesitamos esa reconciliación, necesitamos transparencia. Definitivamente yo no puedo estar de acuerdo en que todos los recursos del Estado, y sí se puede hacer una inversión de 10,000 millones de pesos, solamente utilizando el 30% del presupuesto como debe de ser la infraestructura y bajando la cuenta corriente. Claro que lo podemos hacer, pero de una forma transparente, no de un fideicomiso que maneje su familia. Lo tenemos que hacer entre todos los sonorenses por encima y de una forma equitativa para que todos los sonorenses puedan trabajar de ese gran presupuesto que tenemos que hacer. Quiero también dejar muy claro que para mí nuestras raíces son muy importantes. Nuestras raíces son de retos, de valores, de pasión. Esos son los ejemplos que tenemos que poner de unidad. Sobre los acuerdos, pues están las 4 reformas estructurales de nuestro país que han salido por consenso y la reforma integral del campo, que para mí ha sido un compromiso que he cumplido cabalmente, aprobado por todas las fuerzas políticas. Gracias, licenciado. Gracias.